Hoy vamos a focalizar en el cómo, ¿sí? Cómo se enseña, ¿está? Que tiene que ver con la metodología, con estrategias, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a ver dos objetivos. Uno es poder revisar, innovar y crear alternativas en la tarea educativa asociados al cómo enseñar, ¿sí? ¿Cómo enseño? No reproduzco y lo hago siempre igual, sino, bueno, reviso eso que, cómo lo daría, puedo innovar, que sería mejorar esas condiciones de dar esa manera y crear alternativas, diferentes maneras de poder enseñar. Y un concepto fundamental es el de construir metodologías, ¿sí? Estrategias de enseñanza y recursos didácticos a partir del concepto de pensar la clase. Yo la tengo que pensar, no es que la hago así en forma espontánea, tengo que pensar diferentes estrategias, maneras y demás. Bien, entonces, incentivar a la construcción metodológica discriminando, utilizando diferentes conceptos que se vinculan con el método de la enseñanza. La construcción metodológica, ahora lo vamos a ver, es un concepto fundamental para que entiendan que la metodología la construye el docente, ¿sí? El docente es el que construye la metodología, el cómo lo va a enseñar. Estos serían los objetivos que intentaremos poder cumplir o por lo menos empezar a desplegar, ¿sí? Ahora, como siempre, sondeamos saberes previos, ¿sí? Reflexionamos qué significa la palabra metodología, cuál es la importancia de la metodología, cómo elijo la mejor estrategia de enseñanza para mi clase, ¿sí? Estas serían las preguntas para poder armar un debate. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar un poquito más y después ustedes cualquier cosa la sigan. Metodología tiene que ver con camino, con diferentes pasos a seguir, ¿sí? La importancia es fundamental, porque hay personas, ustedes habrán tenido la experiencia, que saben muchísimo acerca de un tema, pero no tienen la capacidad o la habilidad para poder transmitirla para que el otro lo pueda aprender, ¿sí? Entonces, pueden saber mucho, pero no conocen de construcción metodológica, de pedagogía para poder hacerlo, ¿sí? Y siempre tengo que estar conociendo mis destinatarios, cuál sería la mejor estrategia para mi grupo clase en particular, ¿sí? Bien, ¿qué características tiene una clase? Una clase, ya sea virtual o presencial, es una situación compleja. En esta clase puede acontecer cualquier cosa, ¿sí? Puede pasar que no se conecte ningún alumno, puede ser que se conecten todos, que hablen al mismo tiempo, puede pasar una variedad de situaciones, ¿sí? Puede ser que tengas alumnos que participen un montón, otros que no participen, pueden ser, bueno, puede pasar. Yo siempre digo que para mí una clase es una caja de Pandora. Vos entras al aula o te conectás y no sabés qué es lo que va a acontecer, ¿sí? Bien, por lo cual cada clase es singular, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar dando este tramo pedagógico para otra facultad, ¿no? Entonces voy a entrar y esa clase voy a dar el mismo tema, el mismo contenido, soy la misma docente con mis mismas representaciones mentales, pero tengo otro grupo totalmente diferente, que capaz es de, no sé, de sociales, y quizás no sea igual que ustedes de cosmeto o de enfermería. Entonces es singular, es particular, ¿sí? Es Claro, complejo. Se da una simultaneidad de cosas en el mismo momento, ¿sí? Van aconteciendo cosas a ustedes, al grupo, el grupo en general, en mí particular, las decisiones que yo tome. Entonces hay que tener en cuenta muchas, pero muchas alternativas, como también es imprevisible, no sabes lo que va a pasar, ¿sí? Es algo que es una característica de la clase. Y pasan cosas en forma inmediata, con lo cual uno tiene que ir tomando decisiones. Por eso, si yo pienso y tengo en claro cuál es el sentido en el que doy la clase, ¿sí? Voy a poder, ¿sí? Trabajar con todas estas características. Con lo cual, un docente tiene que trabajar con algo que es fundamental, tiene que ser creativo, ¿no? La creatividad es la que te va a ir dando las herramientas y obviamente conocer herramientas y ser creativo para poder transitar la clase. Bien, desde una concepción constructivista del aprendizaje, que es el que el alumno va haciendo la construcción de los conocimientos, nosotros vamos a trabajar con el concepto de individualización de la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a adaptar los métodos, diferentes métodos, a las características individuales de ese grupo de alumnos, ¿sí? Es decir, si yo pensé una clase y quizás tengo alumnos completamente participativos, verborrágicos, que charlas, entonces yo tengo que ver qué método utilizo para trabajar con ese grupo, o al contrario,
Si yo tengo otro grupo más callados y demás, tengo que utilizar otro método. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dado el ejemplo de estos alumnos de enfermería que yo trabajaba a las 9 de la mañana y que venían de toda una noche de guardia, con lo cual salían de la guardia, de todo el estrés, se sentaban, se tomaban un cafecito, se sentaban calentitos con la estufita, bueno, antes de la pandemia, y claro, el ambiente invitaba a dormirse, obviamente, ¿verdad? Porque estaban cansados, con lo cual yo ahí tuve que trabajar con una individualización de la enseñanza y adaptar con otros métodos y otras características que les dije que eran bien corporales, activas, para poder, obviamente, enseñar ese contenido, ¿sí? Distinto sería un alumno que vino descansado, dormido, ¿sí? Que tiene con otro método se puede trabajar, ¿se entiende? Bien. Entonces, ¿a qué llegamos como conclusión? Cuando hablamos de metodología, decimos que los métodos de enseñanza no son ni buenos ni malos en términos absolutos. Es decir, utiliza este método no falla o este método es malo, ¿sí? Sino en función del tipo de ayuda que ofrecen y las necesidades de los alumnos. Es decir, capaz ese método activo que utilizo para estos alumnos que vinieron de una posguardia, obviamente va a servir, y quizás para otro tipo de alumnos eso capaz no son más tímidos y no les sirven y capaz no se animan. Entonces tengo que ver el método y la idea es, cuanto más conozco, más herramientas tengo para poder dar la clase. Bien, acá este concepto es fundamental, presten atención porque esto es básico. La construcción metodológica en la práctica docente. Esto es lo que hace todo docente, ¿sí? Todo docente cuando planifica su clase lo que hace es una construcción, ¿sí? Construye una metodología de acuerdo a ese grupo clase. Pero acá yo les voy a decir cuáles son las variables a tener en cuenta para poder elegir una buena metodología. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Estas variables las tienen que tener súper claras acá, ya internalizarlas, porque cuando les piden a ustedes, por ejemplo, den una clase, pueden dar una clase. Bien, estas son las primeras preguntas que ustedes tienen que hacer cuando los convoquen para dar una clase en donde sea que los convoquen. Primero tienen que tener en claro ustedes qué concepción de enseñanza, o sea, qué idea, ¿sí? Qué percepción, qué idea de enseñanza y aprendizaje ustedes tienen como docentes, ¿sí? Si van a ser más ejecutivos, es decir, que van a dar la clase y la van a enseñar y transmitir y punto, o van a ser más terapeutas en el sentido de que, bueno, voy a acompañar, voy a ver los intereses de esos alumnos, los voy a escuchar, voy a ver que el aprendizaje es una construcción, entonces voy a estar desde otro lugar. ¿Desde qué lugar me voy a posicionar? ¿Sí? Bien, otra pregunta que voy a tener que tener en claro es qué objetivo quiero cumplir, es decir, qué meta de aprendizaje voy a cumplir. Si yo tengo que dar una clase en 2 horas, ¿sí? Voy a tratar de hacer un objetivo realista, ¿sí? No puedo que en 2 horas sepan todos los contenidos de la bibliografía del libro completo. No, prefiero dar 2 temas en profundidad bien, con alguna actividad o algo, que dar 10, ¿se entiende? Porque no voy a ser realista. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Y de esos contenidos, ¿qué quiero que sepan? Que los conozcan. Entonces, el verbo que va a acompañar va a ser conocer o identificar, ¿sí? Si yo quiero que analicen algo, es que ya el tema lo tienen que conocer, ¿se entiende? Es decir, yo si no saben nada del tema, no le pueden decir que analicen, ¿se entiende? Porque todavía no lo saben. Lo primero que tienen que hacer es conocer del tema. Entonces tengo que ver cuáles son los objetivos realistas que voy a poder hacer. ¿Qué contenido voy a dar? También tengo que dar cuenta, ese contenido es 2 horas, en media hora, en 3 horas, bueno, ¿cuánto contenido? ¿Cómo? Después voy a tener en cuenta el sujeto que aprende, es decir, si a mí me convocan, no sé, de un hospital y son todos cosmetólogos o son todos enfermeros, bueno, yo ya sé que estoy hablando de colegas. En cambio, si yo esto lo tengo que dar una clase para una, no sé, para una salita de primeros, de una salita o alguien, no sé, de la comunidad, ¿sí? Público en general, yo tengo que saber que tengo que utilizar otra terminología, que no voy a hablar con la terminología específica, o capaz sí la nombro, pero la tengo que explicar, ¿se entiende? Entonces, el sujeto que aprende es fundamental, o capaz me llaman, no sé, de enfermería para dar en un jardín de infantes lo que es el lavado de manos. Obviamente, ¿sí? El contenido va a ser el lavado de manos. El objetivo va a ser que aprendan la técnica, con lo cual voy a tener que saber que ese sujeto que aprende son niños, ¿de cuánto? ¿De 3, de 4, de 5 años? Entonces tengo que conocer bien a quién.
Después, la situación particular y el contexto. Entonces, siguiendo con el ejemplo del lavado de manos, voy a ver en qué contexto, es decir, voy a tener, no sé, recursos, voy a tener, no sé, una canilla con agua, voy a tener herramientas, voy a tener un proyector para pasarles un video, por ejemplo. ¿En qué contexto estoy? ¿De cuántos alumnos estamos hablando? O sea, son todas preguntas que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Para poder hacer la mejor construcción metodológica. Y después otra de las variables es el tiempo, ¿sí? Si yo tengo 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 20 minutos, bueno, voy a tratar de con ese tiempo hacer lo mejor posible. Como yo les dije, hoy tengo 1 hora y piquito y tengo que dar todo este tema. Entonces, bueno, voy a tratar de darlo de la mejor manera. Entonces, estas son las variables que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del lavado de manos a los niños. Bueno, mi concepción de enseñanza me dice que con los chicos para aprenderlo van a tener que saber la actividad y hacerla, ser protagonistas, hacerlas ahí en vivo, enseñarles, mostrarles y que ellos también las hagan. Entonces voy a tenerlo desde una concepción de un aprendizaje activo, ¿no? Voy a buscar una metodología, por ejemplo, cantar una canción. ¿Cuál es la canción que más saben todos de 3 a 5 años? El cumpleaños feliz, entonces que lo cumpla feliz. Entonces, mientras están haciendo cantando esa canción, que la conocen, que es familiar, les voy enseñando las herramientas y es el tiempo de duración que tiene que tener el verdadero lavado de manos, ¿se entiende? Entonces ahí se está cumpliendo con el objetivo. El contenido ven que es cortito, es lavado de manos. En la situación particular y contexto tengo que preguntar si en ese jardín yo tengo, no sé, acceso para hacer el lavado de manos, ¿sí? Si tengo, no sé, está la caja pedagógica para después ver si se lavaron bien las manos, poder ver si hay manchas, o sea, poder observarlo con medio de la luz violeta, o tengo un proyector para poner un PowerPoint y mostrarles algunos otros videos, bueno, etcétera. Siempre tengo que preguntar con qué cuento, ver para después utilizar las mejores herramientas. Esto me detuve más porque esto es como fundamental, que la construcción metodológica la hace el docente, ¿sí? Siempre revisando estas cuestiones para poder pensar la clase. Bien, entonces, la ayuda pedagógica la da el docente, ¿sí? Porque el docente va a utilizar todos los medios disponibles para poder favorecer y orientar dicho proceso. Es decir, voy a buscar el contexto, la situación y demás, y voy a buscar todos los medios, no sé, las manitos, distintas cosas para poder dar mejor la clase, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ayuda pedagógica? Siempre ofreciendo modelos de acción para imitar. Siempre el docente es modelo, ¿sí? Como lo hace el docente, tiene que hacerlo, no le puedo decir, bueno, hacelo así más o menos, no, tengo que mostrarlo correcto, ¿sí? En cosmetología lo mismo, debe ser un tratamiento, lo tengo que mostrar en forma correcta y ofrecer ese modelo para imitar. Puedo grabarme un video y mostrárselo ahí en la clase presencial, después el alumno lo puede volver a ver en un video, ¿sí? Siempre cuanto más herramientas el docente formula indicaciones, ¿sí? Uso de incentivos atencionales y motivacionales, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, ¿quién se anima a pasar a hacer el lavado de manos? Tiki Tiki lo hizo, bueno, muy bien como lo hiciste, muy bueno en que te animaste, o sea, siempre motivar a que el alumno participe para que lo haga, ¿sí? Llamarle la atención en forma positiva y después quizás hacer alguna otra corrección en función de cómo lo hizo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que dije recién, con uso de feedback o retroalimentación correctores, es decir, mostrarle, siempre le marco lo positivo, qué bien que te animaste, qué bien no sé, que pudiste pasar, qué bueno cómo lo hiciste, ahora, a continuación, te voy a destacar algunas cositas para poder mejorar la técnica, ¿sí? Siempre marco lo positivo y después va la corrección. Después puedo tener un seguimiento detallado de los progresos y las dificultades de ese alumno, ¿sí? Si fuera en una práctica. Bien. Después vamos a ver formas básicas de enseñar. Esto es un concepto extraído de la doctora en educación Liliana Sanjurjo, argentina, que ella escribió un libro que se llama Formas básicas de enseñar, que está muy interesante. Yo tomé básicamente las ideas que ella trabaja. Ella dice, estas formas básicas son las que desde siempre, desde la historia de educación, son las que se utilizan. Por ejemplo, un docente tiene como una forma básica de enseñar es la narración. Esto sirve mucho también para los chicos, pero también para los grandes. Yo, por ejemplo, estoy explicando, hago una pausa y les digo, bueno, ahora les voy a contar una historia acerca de
o una experiencia que yo tengo acerca de un paciente, ¿no? Entonces capaz venimos la clase así, bajo, hago un silencio y hago una narración. Entonces voy como utilizando distintos condimentos e ingredientes en una clase y hace que el alumno como que si se le perdió la atención, lo vuelva a captar, ¿sí? Bueno, la explicación es el más utilizado. El diálogo interrogatorio es esto cuando yo les digo, bueno, a ver, hasta acá alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Y capaz el alumno hace la pregunta, después vos repreguntás, ¿sí? O si el alumno no hace ninguna pregunta, vos se le ofreces la pregunta, ¿sí? Lo que decía Paulo Freire siempre era que a los pedagogos brasileros, siempre lo que decía era que a los estudiantes se les daba siempre las respuestas, y que no, lo que hay que hacer era la pedagogía de la pregunta, es decir, el alumno se tiene que ir con más preguntas que las respuestas ya dadas y masticadas, ¿sí? Entonces, si ustedes están haciendo un diálogo, un interrogatorio y no participan, ustedes hacerle preguntas para que el otro se vaya repreguntando, ¿sí? Después otro recurso es dar ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo acá, o por ejemplo esto les puede pasar en su práctica profesional, en el gabinete, o en la salita, o en el hospital, ¿sí? Analogía sería una comparación, ¿sí? Es decir, yo doy un ejemplo. Otra forma básica de enseñar es comparando una cosa con la otra. Por ejemplo, yo estoy hablando de enseñanza, y bueno, y esto también en enfermería se puede ver, entonces hago una comparación. O utilizo una metáfora, ¿sí? Como la otra vez que utilicé una, que yo les digo que, por ejemplo, en una clase tiene que ser como un electrocardiograma, ¿sí? Esto es una metáfora que utilizo. Entonces, es una imagen. Ustedes se van a, si yo les digo electrocardiograma, en su mente, ¿qué les viene? La tirita, ¿no? Con el electro. Entonces, una clase tiene que ser así. Tiene que ir, subir, bajar, ir, subir, bajar. Si en una clase es toda la línea, que simboliza la metáfora, la muerte. Es una clase que es un aburrimiento, que el profesor habla todo igual, todo monótono, y eso termina no impactando. La metáfora es una manera importante también que puedo utilizar. Después, apoyaturas visuales serían todo dispositivo que yo pueda utilizar como imagen, pizarrón, ¿cómo se llama? Imagen, pizarrón, cartulinas, afiches, gráficos, historietas, todo lo que es visual se llama apoyatura visual. Y otra forma básica de enseñar, que habla Liliana Sanjurjo, son los ejercicios y situaciones problemáticas, ¿sí? Siempre dar un problema similar a lo que le puede llegar a pasar en el campo práctico o en la realidad cuando sean futuros profesionales, obviamente es buenísimo, porque le atrae la atención, los haces pensar, les estás ofreciendo situaciones para prepararlos para su futuro rol profesional y los motivás, ¿sí? Porque si vos le das un ejercicio para que haga repetido, sin sentido, y no entiende para qué, con qué lo unes, o sea, ¿para qué me sirve? En realidad un adulto siempre te va a preguntar, bueno, ¿esto para qué me va a servir? ¿No? Entonces, justamente siempre está bueno tener un pool de situaciones, problemas, para que ustedes lo puedan hacer. O al contrario, también ustedes como estrategia les pueden decir, bueno, ustedes armen una situación problemática, entonces les das a los grupos y que ellos armen un problema y que después lo socialicen y lo puedan ver, ¿no? Y entonces ahí ustedes se dan cuenta si les faltan elementos a ese problema, situaciones, y ahí intervienen y corrigen. Entonces, estas formas básicas de enseñar que habla Liliana Sanjurjo son las que siempre se utilizaron y que siempre se utilizan, y que además puedo en una clase utilizar todas. Es decir, puedo siempre explicar, puedo irme echando con preguntas, ¿sí? Yo hoy justamente no me gusta este modelo de clase, pero bueno, prefiero hoy darles más herramientas que generar el diálogo, porque tengo varios temas para dar. Puedo dar ejemplos todo el tiempo, le puedo pedir ejemplos a ellos, les puedo pedir analogías a ellos. Bueno, ustedes, a ver, yo les explico esto, ¿cómo lo comparan con cosmetología? ¿Cómo lo comparan en enfermería? Etcétera. Obviamente utilizar apoyaturas visuales, un PowerPoint, una imagen, un video, ¿sí? Un video también es una apoyatura visual, todo lo que sume a lo que yo estoy hablando, ustedes escuchan y aparte ven. Y problemas fundamentales, ¿sí? Esto es otra cosa importante. En una clase, cuanto más herramientas utilizo, más tengo. O puedo empezar con un cuento y les voy a hacer una narración. O al final terminar con un cuento, ¿sí? Siempre que ustedes sean creativos, les va a sumar y les va a dar mucho a los alumnos. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos a avanzar porque esto es importante.
Sí, profe, yo tenía la pregunta de si usted estos Power los sube a la clase. Están acá, los tienen grabados, es lo mismo. Yo se los doy en forma de grabación. Ah, dale, gracias. Así que si lo querés, después agarras y lo vas mirando la grabación y vas parando y vas anotando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. Licenciada, una pregunta. Yo soy de enfermería, no sé por qué me anotaron en el número 58 en la parte de cosmetología, pero bueno, utilicé el regalito que usted nos dejó al final, el jabón, que fue magnífico, y lo metí en la parte de cosmetología formando un plan de clase, estrategias y la fundamentación, ¿no? El millón de ítems de para qué sirve un jabón, y me encantó. Terminó encantándome. Ay, bueno, gracias por compartirlo. La verdad que a veces uno va dejando y va sembrando y va dejando semillitas y no sabe de lo que va aconteciendo. Así que gracias por compartirlo y me alegra muchísimo que lo utilicen porque la verdad que ese video es muy motivador y la música genera justamente esto, de saber las infinitas posibilidades que tenemos en nuestras manos y en nuestra carrera, que bueno, que amo profundamente poder trabajar de esto y poder dar las herramientas para que otro también las replique en otro contexto. Así que bueno, muchísimas gracias por hacer el comentario. A usted, sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, después vamos a hacer otra pausa con un tema importante, ¿sí? Cómo diseñar, cómo hacer una presentación multimedia para dar una clase o presentar un tema. ¿Sí? Esto igual lo van a ver con la profesora de tecnología en cuanto a la herramienta tecnológica. Puede ser PowerPoint, bueno, que este es más conocido, pero puede ser Prezi, puede ser Canva, puede ser Genially. Bueno, tienen un montón de infinidades de herramientas, pero a mí no me interesa la herramienta, a mí me interesa cómo va, qué tiene que haber en el contenido, qué tiene que haber adentro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo hago una diapositiva? En general lo que hace el docente es empieza a dar y agarra un PowerPoint y empieza a copiar un montón de definiciones y no deja de leer un PowerPoint. Entonces la idea justamente es darle unos minutitos a enseñarles, ¿sí?, cómo hacer una presentación, ¿sí? Yo puse multimedia porque puede ser con cualquier herramienta, ¿sí? Cualquier herramienta que ustedes tengan, ¿está? Pero les voy a decir los elementos que no les puede faltar cuando hagan una presentación, ¿está? Bien, siempre elijo un diseño. Cuando es el diseño sería en los colores, ¿sí? Cómo lo voy a escribir y demás, ¿sí? Tiene que ser acorde a la temática, o sea, el tema que yo voy a desarrollar, ¿sí? Si es algo más divertido, puedo utilizar más colores, si no algo más serio, ¿sí? Siempre tengo que tratar de utilizar lo posible fondo blanco, ¿sí? Porque esto resalta más las letras, no letras en color amarillo, porque no se visualizan muy bien. Tengo que elegir en el diseño la diapositiva que me parezca que sea más adecuado a mi tema, ¿sí? Bien, toda presentación tiene una portada. Ustedes habrán visto la presentación de este que yo hice para ustedes. Les explico, ¿sí? Y tiene datos institucionales, utilizo el logo de la universidad, el logo de la Facultad de Ciencias Médicas, pongo, bueno, la Escuela de Formación de Ayudantes, pongo los datos, ¿sí? Trato de poner el año, todo lo que hace a una presentación, ¿sí? Entonces, si yo voy a un lugar, hago la presentación y queda visible, si utilizo un logo o algo, una imagen, suma siempre. Bien, lo que viene después de la portada, siempre los objetivos, ¿sí? Yo tengo que decirles a los destinatarios de mi presentación, ya sea para un congreso, para una jornada, para una clase en cualquier lado, cuál sería el objetivo, ¿sí? Explicitar los objetivos, máximo 4, no puedo poner 18 objetivos porque me la paso leyendo los objetivos, máximo 4, y siempre tiene que estar escritos de manera clara, concreta, y siempre se encabezan con verbo infinitivo, es decir, conocer, identificar, analizar, visibilizar, comparar, ¿se entiende? Así siempre tiene que estar encabezado el verbo. Concreto, cortito, ¿sí? Metas claras, realistas. Siempre hablo lo mismo, realistas. No puedo poner un objetivo que es para hacer un año. No, si tengo 2 horas, algo concretito. Conocer tal y tal cosa, listo, ya está, ¿sí?
es mejor tener un objetivo realista que 18 que nadie los lee y que no tengan sentido. ¿Está? Bien, entonces, siempre hago una portada, pongo los objetivos. Después, siempre está bueno empezar con un gráfico esquema donde estén todos los contenidos relacionados en una visión general. Esto es lo que hago yo siempre, que les pasé recién. O sea, lo que les estoy mostrando es un poco el ejemplo de lo que yo les subo cada clase, ¿no? Donde ustedes tienen todos el recorrido temático, donde estaba el rol docente, la planificación, ahora estrategia de enseñanza, evaluación, todo, y ese esquema está bueno siempre ponerlo al inicio de cada una de las clases que yo voy a dar, para que eso se fije, se repita, sume, ¿sí? Bien. Después, es lo que les dije la vez pasada, que es como un mapa, ¿sí? Yo les voy a mostrar el mapa del recorrido que vamos a hacer, entonces siempre los estoy ubicando en tema. Ese mismo mapa los repito todas las clases, o también lo puedo repetir al final de la presentación, ¿sí? Bien. Después, siempre está bueno, en otra diapositiva, poner el sondeo de saberes previos, escribirlas las preguntas, no hacérselas orales. Es decir, el docente tiene que saber cuál es el tema y poder hacerles las preguntas concretamente. Por ejemplo, hoy les explicaba qué era metodología y les pregunté qué es metodología, ¿no? Para cuál es la importancia, hacerle un par de preguntas, pero que queden explícitas, escritas. Entonces el que está ahí sentado, ya sea virtual o presencial, las lee, las piensa, ¿sí? Las indaga, las dejan ahí las preguntas, ¿sí? Esto para el sondeo de saberes previos. Bien, después, el desarrollo, cuando voy a hacer el desarrollo, que sería la explicación, solo los conceptos centrales acompañados por imágenes. Les voy a dar un tip, acá un secretito de cómo pueden hacerlo, ¿sí? Antes de empezar a copiar las definiciones, agarro el PowerPoint y empiezo a escribir, pongo imágenes. Busco en Google cuáles serían las imágenes en Google o algún repositorio de imágenes gratuitas que están en internet, que figuran, bajo todas las imágenes o bajo imágenes de ejemplos, que no sé, si estoy viendo en enfermería quemados, por ejemplo, bueno, bajo las imágenes que tengo, nunca pongo obviamente imágenes de personas, si no se les pide la autorización, y menos de niños, ¿sí? Traten de buscar la imagen de la quemadura o lo que fuere, trato de bajar las imágenes, y en el desarrollo tengo que tratar de poner la palabra clave con la imagen, ¿sí? Entonces, las imágenes me van a ayudar a que no me quede todo un PowerPoint todo escrito, ¿sí? O una presentación todo escrita, ¿sí? Después está bueno que puedan animar cada concepto. Ustedes si eso fuera un PowerPoint, arriba tienen una herramienta que se llama animaciones, entonces ustedes seleccionan, por ejemplo, un párrafo y eso empieza a ir primero, ¿sí? Después seleccionan otro y va segundo. Seleccionan otro y va tercero. Entonces, cuando vos vas explicando, vas cliqueando y se van saliendo, ¿sí? Los conceptos. Claro. Y no salen todos de una. ¿Por qué? Porque si salen todos de una, el alumno ¿qué va a hacer? Va a ir a leer todo y no va a escuchar la explicación. Entonces, una buena configuración es que salga de a uno, yo lo voy explicando, cliqueo, salgo otro, como hice recién en construcción, ¿vieron cuando expliqué lo de construcción metodológica? Yo iba cliqueando, salía uno, tiqui, 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 y después, cuando explicaba el otro, tiqui, 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 y así sucesivamente. Bien, entonces traten de esto, no poner 800 definiciones, sino mucha imagen y palabras claves, ¿sí? Conceptos. Entonces, y después acá como dice, animar las diapositivas es para darle énfasis a algún concepto que sea con un movimiento, subrayado, color, siempre está relacionado con el tema y ayuda a focalizar la atención. Vieron recién que yo les puse, empezamos la clase 3 y se movía un poquito, ¿no? Entonces como que esas son cosas que dan énfasis y que hacen captar la atención. Son detalles que siempre suma a nuestra labor. Bien, después uso de esquemas generales. Por ejemplo, si yo voy a dar una tipología de los quemados, por ejemplo, de los tipos de quemadura, antes de empezar a poner quemadura A y B, por ejemplo, ¿no? Directamente antes les pongo un cuadro, busco o lo hago, un cuadro donde digo tipos de quemaduras, A y B, o sea, todos, y armarle la visión general. Y después ir explicando uno por uno cada uno de los subtemas. Cuando termino de explicar uno por uno, ese esquema general lo vuelvo a copiar y pegar en la última diapositiva. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy a explicar, bueno, voy a explicar, no sé, 3 tipos de simulación, o voy a explicar 3 tipos de tratamientos, entonces pongo tipo 1, X, tipo 2, X1, tipo 3, X3, por ejemplo. Entonces después voy a la otra diapositiva y pongo X1, tiki tiki, y pongo la foto.
X2, tiki tiki, pongo la foto, X3, tiki tiki, pongo la foto. Y después vuelvo a copiar, ¿sí? El mismo esquema. Entonces eso hace que vos lo repitas, lo ordenes al alumno el desarrollo de la idea. Porque si no, vos lo tenés claro en tu cabeza, pero el alumno no. Entonces lo tengo que siempre explicar de manera clara. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Y Sí. después, siempre cuando hago algún práctico, ¿sí? Tengo que explicitar la consigna. Tiene que ser clara y sencilla y tiene que quedar escrita en el PowerPoint, en la diapositiva, o si no, impresa en un papel. El alumno lo tiene que tener escrito, porque si no yo se los digo, chicos, hagan tal cosa, y después, ¿qué? ¿Cómo era? No la entendí, ¿sí? Entonces, sí, siempre tiene que estar escrita en papel o en la diapositiva redactada, ¿sí? Siempre tiene que haber alguna actividad, siempre, y si la puedo poner en la presentación multimedia, sería muchísimo mejor. Bien, después viene en esta presentación multimedia, que cualquiera puede ser su duración, es decir, puede ser una presentación de 2 horas, de 30 minutos, de 5 minutos, ¿sí? Cualquiera su duración, pongo el esquema final, ¿sí? Que puedo repetir el mismo del inicio, es decir, ese que yo utilizo al inicio, lo puedo repetir al final y le digo, bueno, en suma, hoy vimos todo esto, ¿se acuerdan que al principio lo vimos, después hicimos tal actividad, lo desplegamos, esto es lo que tiene que quedar claro. Entonces vos ya al alumno le estás diciendo cuál es lo que tiene que focalizar. ¿Se entiende? Siempre poner la bibliografía, de donde lo saqué, respetando las normas APA, que sería el apellido, coma, nombre, punto título de la obra, punto editorial, coma, año. Siempre tengo que poner las citas, ¿sí? Y está bueno siempre dejar alguna reflexión final, puede ser alguna frase, alguna imagen, alguna reflexión, alguna canción, un video, para que el alumno pueda reflexionar sobre el tema. Siempre está bueno dejar como con otro lenguaje, ¿sí? Dejar una reflexión. Y por último, siempre se pone muchas gracias por la atención, ¿sí? Esto sería cómo presentar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Lo sabían esto? Esto me interesa saber. ¿Lo sabían? ¿Tienen idea? Sí, perdón, Sí. yo di una clase, un par de clases, ¿no? Sobre lavado de manos, por ejemplo, en una escuela donde voy y hago informática. También di violencia de género y tuve que hacer estos planes de clases. Bien. Me encantó. Bien. Lo explico rápido, pero bueno, más o menos estos son los componentes que tiene que tener y que no les falte, porque si no faltan cosas, ¿no? Si yo no les pongo el No objetivo. tenía todo esto, claro. Bien, por eso se los quería dar y tengo más cosas para dar. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, paso a oratoria ahora. Tengo una duda, pero no sé si tiene tanto que ver con esto o no. O sea, es, por ejemplo, cuando damos una clase, me acordé por algo que habías dicho, cuando damos una clase que es grabada, o sea, que no es en vivo, el tema, o sea, obviamente que el feedback no lo tenemos y esa dinámica se pierde. ¿Hay alguna estrategia que podemos usar para mantener la atención? Porque hay clases que son para mí extremadamente largas y yo siento que el foco de atención muchos los perdemos, o sea, me incluyo en eso, entonces como que me gustaría ver alguna herramienta para que eso Sí, pueda ser la que dinámico. te dije recién del electrocardiograma, trata de cuando vos la preparás, ir armando, ponerle una parte expositiva, aunque sea grabada, después le pones, bueno, pueden ver este fragmento de este video, ¿no? O le pones una imagen, o sea, le vas cambiando de lenguajes de comunicación. Cuando hablo lenguajes, hablo de distintas narrativas. Por ejemplo, estás hablando, después pones un pequeño video, después pones una imagen, después cambias esto, después, ¿qué preguntas serían? O les dejo estas preguntas, ¿entendés? Es como que no haces todo monocorde, que sería el electrocardiograma a la muerte, que sería toda la explicación, sino que vas alternando con distintas herramientas, aunque sea una grabación. Perfecto, Eso gracias. está bueno. Entonces, ¿qué haces? La armás primero en un PowerPoint, en alguna diapositiva, y después cuando vos te grabás, ya la pensaste, entonces vas pasando de uno a otro, entonces hace que vos estés todo el tiempo tratando de captar la atención. La voz, el tono, ¿sí? Eso también va a ser, ¿ven? Yo me estoy acercando, me alejo, trato de hacer una pausa, bueno, hasta acá llegamos, bueno, en ese momento vos no tenés el feedback, pero puedes decir, bueno, acá podemos hacer una pausa y les dejo estas preguntas para reflexionar. Entonces les pones las preguntas. Haces una pausa vos de tu voz, tomas un poquito de agua y después seguís. ¿Se entiende? Bien. Perfecto.
Genial. ¿Algo más? A ver, acá en el chat tengo alguna pregunta. No. Bueno. Hola, buenas tardes. Sí, Paola. ¿Cómo Hola, estás? Paola. Paola. Hola, ¿cómo te va? No, leo y me resulta súper interesante porque yo creo el cronograma, soy encargada de enseñanza, Ah, entonces lo hago todo y hay muchas cosas que ya las hago, lo que mencionás, así que me pongo contenta de que ya lo utilizo, pero esto me está sirviendo un montón para organizar y ponerle nombre y un porqué y el sentido de por qué se hace cada cosa. Así que bueno, está gracias. buenísimo. Nosotros le sumamos también a nuestras clases una mascota, por ejemplo. Además de todo esto, yo hago mucha animación en los PowerPoint y ahora, bueno, voy a sumar más cosas que nos enseñan, ¿no? Pero además sumamos una mascota que es una foto de una mascota que yo tengo. Entonces las chicas también esperan la foto de esa mascota y quizás salen un poquito de la terminación de ese segmento de la clase y le contamos un poquito de esa mascota y siempre esperan este momento de la clase. Así que también le sumamos eh, esto distinto. Genial, Paola, esto que vos decís, primero te lo agradezco muchísimo porque estás dando un feedback No, y a me vos. suma a lo que preparé para ustedes. Y esto de la mascota es una de las narrativas que yo digo, narrativas se refiere a todo tipo de lenguaje que vos puedas incluir, aunque vos digas, ¿qué tiene que ver una mascota? Pero perfecto, porque lo que hace a la idiosincrasia de esa clase, a las características, a la característica de ese grupo clase, de ese destinatario. Otros puede ser, yo les digo ejemplos, por ejemplo, me han dicho que una docente siempre lleva un cuento, ¿no? Entonces esperaban como también el final con un cuento, o incluso hay cátedras que inician, este es otro ejemplo que les doy, como una banda sonora, entonces pueden elegir un tema, ¿sí? Entonces antes de empezar la clase virtual es como que ese tema, que siempre tratamos de que sea power, un tema que les genere, o hacer una encuesta, ¿cuál sería la banda sonora de la cátedra X? ¿No? Entonces vos ponés, no sé, distintos géneros y haces la encuesta, entonces 3 minutos antes es como que me conecto con esa banda sonora y termino, o cuál sería la banda sonora de la cátedra, eso también, o sea, todo lo que le sumemos quiere decir, tiene que ver con no solo el contenido, sino que es otro que le pone el docente, ese otros condimentos, ingredientes, que yo lo llamo pasión por lo que uno hace, ¿no? Que hace que estoy pensando en ese grupo clase particular, en este caso yo tengo 120 y tantos, pero en general siempre están estos 20 y pico, que a mí al darme este feedback, a mí me suma a poder crearles cosas y darles más herramientas, entonces está bueno eso. También otro ejemplo de la banda sonora, el relato, la mascota, la imagen. Otro ejemplo también puede ser que utilicen una reflexión o el Mentimeter o alguna encuesta que se haga en vivo. Entonces, bueno, son todos ingredientes que suman a captar la atención y que hacen algo distinto a la cátedra. Bien, esto, como les dije, son como lineamientos generales que yo lo armé yo en realidad porque siempre armaba las presentaciones, pero los alumnos cuando me mandaban sus presentaciones como que les faltaban como que quedaba incompleta. Entonces les armé como este diseño de cuáles serían los componentes o elementos, cualquiera sea la duración de la clase, que no tendrían que faltar, como la bibliografía, como la portada, como los objetivos, ¿sí? Y los desarrollos no que sean todos escritos, sino que puedan utilizar, como dije, mucha imagen, conceptos, mapas orientadoras, hojas de ruta, ¿sí? Creatividad. Creatividad es lo que más va a captar al alumno. El alumno va a captar lo diferente, no va a captar lo que siempre es igual y tradicional. Entonces, anímense a crear y siempre fundamentenselo, digamos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? O abran a la discusión a ver qué cosas podría ser como características de ese grupo clase. Bien. Hasta acá llegamos, les agradezco los comentarios. 2 o 3 diapositivas que les quiero poner, un chiquitín de oratoria, porque es sumamente importante trabajar esto, por más que sea virtual y presencial, la oratoria es fundamental, ¿sí? Entonces acá les puse algunas diapositivas, voy a correr acá las caritas. Entonces, la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Es una forma de comunicar de una manera literaria mediante el habla, que utiliza diversas convenciones para expresarse. Es hablar en público con cierta cualidad y propósito, ¿sí?
Es necesario seguir ciertas reglas y principios, una técnica que embellece el lenguaje, que tiene un sentido y que busca persuadir, ¿sí? La característica que debe tener el orador es elocuencia, embellecimiento en las cosas que enseña, un propósito, ¿sí? Y generar un impacto que esté dirigido a este público que sería la clase o mis destinatarios, ¿sí? Entonces la oratoria es muy importante. Entonces tenemos que acá el presentador no es más ni menos que un vendedor de ideas, proyectos o servicios, ¿sí? Un presentador seríamos nosotros, ¿sí? Nosotros de alguna forma vendemos, cuando decimos ideas, estamos vendiendo un contenido, estamos vendiendo un tratamiento, estamos vendiendo una forma correcta de hacer algo. Entonces, si yo lo vendo con énfasis, con emoción, va a tener otro impacto, ¿sí?, en los estudiantes. Después, una presentación, así ya sea virtual o presencial, es lo mismo que, ¿no?, una gran obra de teatro, ¿sí? Nosotros salimos a escena. Cuando nos presentamos, salimos a escena, por más que estemos detrás de una pantalla, ¿no? Entonces el presentador es como un actor, vos tenés que poner una energía extra, ¿sí? Sonreír, ahora voy a hablar de eso también. Entonces esto también hace, ¿no?, que tengamos que ensayar. Aquellos alumnos que tienen que dar, a veces dicen, hagan posición oral y tienen miedo, o hablan bajito y demás, bueno, tienen que ensayar, tienen que hablar, ¿sí? De la única manera es ensayando, ¿sí? Mirarse en el espejo, grabarse y mirarse, hay diferentes maneras, pero las presentaciones los docentes tienen que saber que es, y es desgastante, uno deja mucha energía en esas presentaciones, lo digo por experiencia, entonces lo importante es que tengan en cuenta esto, que tienen que poner un gran énfasis en las presentaciones orales. Después, el secreto fundamental de un buen orador es conocerse y descubrirse las habilidades que tiene para comunicar. Conocerse a sí mismo, es decir, si yo soy más tímido y demás, no trato de ser otra cosa distinta a la que soy, ¿sí? O sea, tratar de conocerse sus propios recursos y potenciar eso, ¿sí? Entonces, esa es la mejor base, conocerse a sí mismo. Si yo soy simpático o simpática, bueno, trato de focalizar eso. Entonces, no es que existe un estilo y este es el mejor, sino lo que tiene es que hay distintos estilos. Como hay distintos estilos de presentador, también tenemos distintos estilos docentes. No es que uno esté mal ni uno que esté bien, simplemente uno se tiene que conocer a sí mismo y poder, ¿no?, brindar la clase en función de las cualidades que tiene. Entonces, ¿cuáles serían las armas de un presentador, las armas que tiene un profesor? Primero, la voz, fundamental, ¿sí? La voz tiene que ser lo más natural posible, no impostarla, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? No estar impostando la voz, sino ser natural, ser uno mismo, sentirse con uno mismo, ¿sí? Después, el rostro, ¿sí? Siempre está bueno tenerlo despejado, siempre está bueno iniciar con una sonrisa, mirarlos a los ojos a los estudiantes, en el caso de acá que no tenemos esa posibilidad, mirar la cámara, sonreír. El que está del otro lado, ¿sí?, si ve una sonrisa, ¿sí?, va a tener una mejor llegada que si ve una cara larga, o como me ha pasado algunos docentes que dan tipo con la cámara acá al costado como si fueran un gamer, ¿sí?, un jugador de play, entonces le ves acá la cámara o ni le ves la cara, entonces eso no, tengo que tratar de ver la luz, que el fondo de atrás, ¿sí?, tratar de buscar un fondo que sea, cuando doy una clase o hago un video, lo más neutro posible, de manera tal que el que esté mirando no empiece a mirar todo la decoración que yo tengo atrás en mi clase, ¿no? O tratar de tener la luz en la cara, mirar, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Después, el cuerpo, ¿sí? Las posturas que utilizo, eso, bueno, en el caso que esté parado, ¿no? Pero siempre está bueno esto de la voz que utilizo sea natural, luminosa, siempre para adelante. Si yo estoy dando una clase, no me doy vuelta y hablo así para atrás, porque ustedes, el impacto de la voz va a ir para atrás y no va a ir para adelante. Entonces ustedes no van a escuchar bien, ya sea presencial o virtual, ¿sí? Bien. Todas las partes del cuerpo comunican, si sería presencial, ¿sí? Depende de si yo me pongo a dar la clase y me pongo así, ¿no? O me pongo así. O me pongo
no sé, me rasco la cabeza, o sea, todas las partes del cuerpo comunican. Entonces es importante yo, si estoy dando una clase, no ponerme y cruzarme de brazos, porque estoy como una postura de que estoy cerrándome, ¿sí? Entonces es importante, acá ven ejemplos. Si yo estoy dando una clase y estoy así de los brazos cruzados, estoy como a la defensiva, como que mucho no me importa, como que está cerrada la comunicación. Siempre es importante cuando uno habla, siempre la voz mirando al público, a los alumnos, al destinatario, siempre luminosa, para el frente, ni para abajo, de costado, para atrás, ¿sí? Siempre mirando a los ojos, mirando a todos, no uno en particular, mirando en general, siempre tratar de utilizar las manos, ¿sí? Como el lenguaje va comunicando y desde esta postura de apertura, ¿sí? Otra cosa importante, el vestuario, ¿sí? Tratar de que el vestuario sea lo más neutro posible, ¿sí? Tratar de, bueno, acá vemos un ejemplo de esta chica muy hermosa, llamativa, pero bueno, va a llamar más la atención la parte del cuerpo de lo que va a comunicar que justamente el contenido que yo voy a transmitir, ¿sí? Tratar de ser lo más natural posible, ser uno mismo, no impostarse, no disfrazarse, o sea, tratar de ser lo más natural posible, ¿sí? Y por último, la primera impresión es la que vale, ¿sí? Por eso es importante siempre tratar de sonreír, comunicar, tener un contrato pedagógico y didáctico claro, conciso, firme, con seguridad, pero siempre con flexibilidad, pudiendo hablar, eso es importante, ¿sí? Bueno, hasta acá estas serían las citas bibliográficas que vimos con el tema de cómo enseñar. Les traté de dar como un recorrido bastante así como abarcativo de la construcción metodológica, de las estrategias de enseñanza, las formas básicas de enseñar, oratoria, cómo hacer una presentación en multimedia, y hasta acá trabajamos esto. ¿Alguna duda? Yo, profesora, Sí. en la parte de la oratoria, nosotros utilizamos siempre el lenguaje de la Real Academia Española, él, ellas o ellos. Ahora con el nuevo lenguaje inclusivo, que ponen ellos, me parece que habría que aceptarlo, ¿no? También en la parte de cuando ellos hacen una devolución del alumno hacia un profesor, hacia un docente, en la forma como ellos se expresan, utilizar y aceptar también ese nuevo vocablo. Es una decisión de la cátedra eso. Yo calculo que sí. Eso es una decisión, no sé, es una nueva competencias culturales, es un cambio dentro de la sociedad que está, entonces es una decisión de la cátedra, ¿sí? Y más en una universidad pública. Gracias. Está puesto, perdón que interrumpa la clase, está puesto en la mayoría de los colegios, por ejemplo, este acontecimiento que va a haber del censo, está puesto en el cuestionario que son 62 preguntas, toda esta definición nueva. Claro, sí, por eso estamos en ese momento, o sea, a nuestras generaciones quizás cuesta porque durante muchos años naturalizamos el lenguaje de esta forma, pero bueno, ahora hay una nueva manera y nosotros lo aceptamos y más, como dije, en una universidad pública. Claro. ¿Sí? Bien, acá les voy a hacer una sugerencia, vieron que siempre les doy, y esto un poco contestándole a Antonella, de cómo ir captando cómo hacer para captar la atención, ¿sí? Entonces acá les voy a recomendar este video que se llama La teoría de la diversión, ¿sí? En realidad es un video de una publicidad, ¿sí? Que lo que hacen justamente es, está la escalera mecánica y está la escalera tradicional, ¿no? Entonces, la idea para pensar es, el video dura 1 minuto, pero la idea para pensar es justamente cómo hacían para que la gente utilice la escalera común, digamos, y no lo mecánico que vos cero esfuerzo. Entonces justamente hicieron esto con un piano, entonces a medida que vos vas subiendo se va
las letras, perdón, las teclas van teniendo notas musicales. Entonces la gente es justamente, la idea es poder pensar y decir, bueno, ¿el contenido es aburrido? ¿O cómo hago yo el contenido? ¿Sí? ¿Cómo o sea, si yo tengo que ver un contenido, el contenido no es aburrido en sí mismo, sino cómo yo también lo transmito, ¿no? Entonces ahí está bueno para que puedan verlo y puedan, a ver, ¿lo pueden ver ustedes? Ahí si lo pongo. Sí, ¿Sí? ¿Lo están sí, viendo? sí. A ver, cuéntenme. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven? No, solo ¿Ven la reproducción? se ve la... No. No. La imagen no reproduce. Bueno, ahí yo sí lo puedo ver, pero la idea es que ustedes lo miren, pero no me quiero retrasar porque ya estamos en horario y tengo... A ver, un segundito. ¿No lo podrás poner en la página, en el campus? Sí, un segundito. Esperen, ¿eh? Un segundito. Esperen acá. Que voy a hacer todo lo posible para ponérselos. Total es un minuto. Bueno, no. Bueno, no me quiero atrasar con esto. Después ahora se los quería poner acá en el... Acá está. Hago esto así. No lo puedo... Un segundito. Ahí se los pasé por el chat. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando porque me queda la parte de evaluación. Bien. ¿Ahí lo ven? ¿Evaluación? Sí, Sí, Bueno, perfecto. sí. entonces les dejo ese video para que lo vean y para que reflexionen. Evaluación, cuando vemos evaluación vamos a trabajar. Hasta ahora nosotros vimos, ven, esta es la visión general, como siempre les hago gráficos para que ustedes ahora repasen. El para qué enseñar, objetivos y contenidos, el cuándo enseñar, ya vimos acá todo lo que era programa, cronograma, plan de clase, y ahora vamos a tratar el cómo enseñar, que recién vimos metodologías, estrategias y recursos didácticos, y por último, para qué, cuándo y cómo evaluar. Todo eso vamos a intentar poner foco ahora en estos minutos. El objetivo, ven, otra vez, por los objetivos en relación a la evaluación, es profundizar el para qué, cuándo y cómo evaluar, y esperen un segundito, y comprender las prácticas de evaluación, de aprendizaje y de enseñanza con sus respectivas modalidades y tiempos. ¿Qué sabemos? Acá es el sondeo de saberes previos, estas serían las preguntas que yo les hago. ¿Qué sabemos acerca de la evaluación? ¿Qué es evaluar para usted? ¿Para qué es importante evaluar?
qué se evalúa, cuándo evaluamos, en qué momentos, cómo evalúan. Esto se está pasando solo. Ahí está. ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Cómo elaboran las consignas en sus evaluaciones? ¿Qué tienen en cuenta? Bueno, esto ténganlo en cuenta para poder reflexionarlo. Estaría bueno hacer un debate, charlarlo, pero como digo, estamos con el tiempo justo para continuar. Pero estas serían las preguntas de sondeo de saberes previos. Ahora, vamos a ver qué es evaluar, ¿sí? La definición. Esta sería la definición de evaluación. Es un proceso que a partir de obtener cierta información permite emitir un juicio de valor acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta es la definición básica de evaluación. Subrayé justamente la palabra proceso porque no es algo que yo lo tengo de un momento para el otro, sino que es en un tiempo, ¿sí? Lleva un tiempo de obtener información, obtener evidencia, ya sea observaciones, respuestas de trabajos prácticos, observación del grupo, actividades ahí en clase, parciales, presentaciones de trabajos, ¿no? A partir de esa información que yo voy obteniendo, me permite emitir un juicio de valor, porque no deja de ser un juicio de valor, ¿sí? De los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Yo voy a emitir un juicio de valor si el alumno aprendió o no aprendió, pero también tengo que emitir ese juicio de valor de cómo fue la enseñanza, ese proceso de enseñanza, ¿sí? Si yo le digo al alumno, bueno, listo, esto lo terminan a estudiar solos, y después todos desaprueban las preguntas en relación a esos temas que yo estoy hablando, justamente el proceso de enseñanza falló, porque yo no lo enseñé. Otra máxima en educación: todo lo que se evalúa se tiene que enseñar. Yo tengo que enseñar lo que se va a evaluar previamente, ¿sí? Entonces, si todos desaprueban, yo tengo que, ahí falló algo del docente, ¿sí? Todos no pueden estar desaprobando. Todos tiene que haber pasado, ¿sí? Si que desaprueben un par no pasa nada, porque justamente puede que no se haya comprometido, no haya estudiado, lo que fuere, pero siempre la evaluación no solo es del estudiante, sino es del docente, ¿sí? El docente es el que tiene que ver en qué falló y en qué cosas no explicó o qué pasó para que eso suceda. Entonces, para que yo este juicio de valor no sea subjetivo, voy a trabajar lo que se llaman criterios de evaluación, que ahora lo voy a explicar lo que son los criterios de evaluación. Entonces, yo, por ejemplo, voy a evaluar a partir de un criterio a todos por igual. Por ejemplo, un criterio de evaluación puede ser usar la terminología específica de la materia. Otro criterio puede ser leer la bibliografía de la materia. Otro criterio puede ser conocer los conocimientos básicos acerca de tal tema. Otro criterio puede ser relacionar esos contenidos, ¿sí? Otro criterio puede ser transferir esos contenidos, ¿sí? A la práctica o a una relación problemática. Entonces ahí yo ya les nombré 5 criterios. Entonces esos criterios son los que en general lo tiene el docente en la mente y evalúa a todos por igual. Pero esos criterios tienen que ser escritos y comunicados a los estudiantes. Entonces ese juicio de valor deja de ser subjetivo porque todos saben a priori cómo van a ser evaluados, ¿sí? Se entiende en qué cosas se van a focalizar. Sí. Entonces, esto permite tomar decisiones. Es decir, a partir de esa información, yo por ejemplo antes del parcial hago un sondeo a ver qué saben, qué no saben, cuáles son las preguntas. Donde están flojos en algo, bueno, ahí yo puedo inferir que quizás el grupo no leyó la bibliografía, lo que fuere, pero vos enseñaste determinadas cosas, hiciste actividades, con lo cual tenés que ver también no solo lo que aprendieron el otro, sino también qué es lo que te pasó a vos. Si todos en un parcial, todos desaprueban, o un 80% desaprueba, hay que reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza, ¿sí? ¿Para qué evaluamos? Las funciones de la evaluación están relacionadas con los propósitos, serían los objetivos de enseñanza, es decir, cuáles serían mis objetivos que yo me pongo como docente. Por ejemplo, facilitarles herramientas, facilitarles los recursos, brindarles información, acompañar procesos de aprendizaje a partir de los casos que les estoy dando. Eso sería todo lo que yo me propongo como docente, ¿sí? Y los objetivos serían los resultados o las metas de aprendizaje de esos alumnos, que es lo que yo quiero básicamente, mínimo, que tengan y sepan de esa materia, ¿sí? Como para un 4, básicamente es eso, para que tengan una idea, ¿sí?
Y después acá vamos a ver, esto es algo fundamental que todos tienen que saberlo así, todo docente lo tiene que saber súper, pero súper claro. Criterios de acreditación y criterios de evaluación. Entonces, acá les hice una analogía, esto es lo que se llama analogía o comparación. Los criterios que deben estar en el programa de la materia, en realidad en el programa, pero también en cada clase puede haber criterios o en cada trabajo práctico, que serían los criterios de acreditación, tienen que ver con criterios institucionales. Están relacionados con, acreditación viene de acreditar, ¿sí? De pasar, de aprobar la materia. Esos criterios generalmente los da la institución, es decir, está relacionado con el porcentaje de asistencias de clase presenciales o sincrónicas, ¿sí? Porque pueden ser virtuales, pero sí o sí tienen que estar conectados, por ejemplo, entonces el porcentaje, no sé, 80% de asistencia, pueden faltar solamente 3 clases, ¿sí? O las clases teóricas no son, pero las prácticas sí son, las prácticas presenciales son tienen que estar presentes, etcétera, ¿sí? La calificación para la aprobación, por ejemplo, para aprobar la materia tienen que aprobar con 4, o por ejemplo, tiene una promoción, pero se aprueba con 7, ¿sí? 7 o más en todas las instancias de evaluación, ¿sí? Cantidad de exámenes, por ejemplo, la materia va a tener 2 parciales presenciales o virtuales y un final integrador o un final oral, ¿sí? Eso lo da en general la cátedra, se ponen de acuerdo, que eso está relacionado también con las normas del currículum de la carrera, institucional de la carrera, si es promoción o final obligatorio. Por ejemplo, hay materias que se pueden promocionar y hay otras que son recontra específicas, por ejemplo, las enfermerías, entonces no, esas van con final obligatorio. Entonces, bueno, eso es a nivel institucional, ¿sí? Ahora, los criterios de evaluación serían aquellos que están relacionados con los objetivos y contenidos del programa. Estos objetivos y contenidos pueden ser cognitivos, conceptuales, procedimentales, se me está yendo, actitudinales, por ejemplo, manejo del vocabulario específico de la materia, trabajo en equipo, integración de contenidos, conocer la bibliografía específica obligatoria, integración, transferencia de los contenidos a la realidad. Estos serían las cosas básicas. También no son 40, son 3, 4, 5, 6 criterios que tienen que estar escritos, si es una cátedra, tienen que estar consensuados con los integrantes de la cátedra, para todos evaluar por igual esos criterios, que el cumplimiento mínimo de esos criterios equivale a un 4, que sería la aprobación. ¿Se entiende? De ahí para arriba, dependiendo de la profundidad, la redacción, la calidad, ahí se va subiendo la calificación. ¿Queda claro esto entonces? Fundamental Sí. que todo docente lo sepa, fundamental, porque esto, si el docente no lo sabe, los criterios no son públicos, claros y transparentes, y si el alumno no sabe cómo lo van a evaluar y qué van a evaluar en un parcial, y solo está en la mente del docente, ¿sí? Eso después es muy subjetivo. Entonces, para que esa evaluación y ese juicio de valor tenga una realidad y sea verificable, yo le tengo que dar a los alumnos a priori del examen, del parcial, del trabajo práctico, con qué se va a evaluar. ¿Se entendió esto? ¿Alguno no lo entendió? ¿Alguna duda? Esto es fundamental que todo docente lo sepa. Pasa que a veces institucionalmente cambian las cosas y eso también es un problema, porque desde la facultad te bajan algo que por ahí vos habías dicho desde un principio y que cambió, va más ahora con todo el tema de lo que pasó. Sí, fundamentalmente, Antonella, es que vos tengas que hablar con tu cátedra y que queden en claros qué serían los criterios para acreditar la materia, es decir, para que el alumno tenga el 4, para que el alumno esté aprobado, ¿sí? ¿Cuál es lo mínimo? O sea, porcentaje de asistencia, ya sea clase virtual o no virtual, presencial o no. Tenés que tenerlo en claro, y siempre está bueno consensuar con la pareja pedagógica o el grupo de cátedra para que esos criterios estén claros. Entonces, si corrige Antonella, o corrige Liliana, o corrige Keila, o corrige Paola, ¿sí? Es lo mismo, todos corrigen por igual, no es que me voy con Antonella que toma más fácil y que corrige de otra forma, ¿se entiende? Para que no pase ese ruido en la comunicación y en la evaluación, todos tienen que coincidir que básicamente
todos tengan los mismos criterios, ¿sí? Fundamental. Por eso es importante que los hagan consensuados, es decir, que cuando hagan un trabajo práctico, si trabajan en grupo, si trabajan solos, no, porque bueno, estás vos o sea, vos misma tomas la decisión, pero si te vas en equipo, está bueno eso, porque puede llegar a pasar que vos antes como alumna decís, no, yo voy al final, pero quiero que me tomen tonela, porque a tonela es más salen rápido, toma así en general. Entonces después sale y otro dice, sí, Antonella toma re fácil, pero Liliana toma re difícil, no sabés. Y Keila ni te cuento. Entonces, nadie va a querer ir y va a pasar esas cosas. Entonces está bueno que eso lo tengan bien en claro y quede claro el criterio. Lo mismo para corregir un trabajo práctico, tiene que tener el criterio, o sea, yo tengo que saber qué voy a evaluar en ese trabajo práctico. Entonces, eso no lo puedo tener en mi mente y que nadie lo sepa, sino que lo tienen que escribir y se lo tienen que dar a los alumnos en el mismo trabajo práctico. Por ejemplo, para la aprobación del trabajo práctico, el alumno tiene que saber que tiene que conocer los conocimientos, utilizar la bibliografía, utilizar la terminología específica, integrar los conocimientos y transferirlos a la realidad. Esos 5 criterios. Entonces, eso, si lo hace mínimo, tiene un 4. A medida que va subiendo la calidad de eso, va subiendo la calificación, ¿se entiende? Entonces está muy bueno que utilicen rúbricas. Entonces eso está bueno que puedan armar las rúbricas, ¿sí? Hay les dejo una herramienta que se llama Ruby Star. Ahí se las dejé en el chat, donde ustedes van poniendo y les ayuda a armar todos los elementos con la rúbrica. Entonces, si vos ya lo tenés, te lleva tiempo en armar la rúbrica, un tiempo más, pero después para corregir sos sumamente democrática, sos justa, y los alumnos ya pueden ver y vos vas marcando en la rúbrica, y es sumamente justo esa evaluación que vos estuviste haciendo del parcial. Yo lo recomiendo mucho que lo hagan. Bien. Momentos de la evaluación. Siempre tenemos inicial, hacer una evaluación de diagnóstico, que sería, por ejemplo, primero una evaluación de la realidad grupal. Es decir, conocer el grupo, hacer preguntas, si trabajan, si no trabajan, si vienen, de qué escuela vienen, no sé, es un diagnóstico inicial, y después desde cada clase, cada vez que ustedes enseñan un contenido, hacer un diagnóstico, ¿sí?, de ese contenido. Después la formativa, ¿sí?, que sería en proceso, ¿sí? Eso está bueno, ir dando feedback, no esperar al final para darle una retroalimentación, una evolución, sino ir, ¿sí?, estableciendo la comunicación. Si por ejemplo ustedes están haciendo virtual, ¿no?, y ven que fulanito no se conecta o no entrega o lo que fuere, mandarle un mail en el mismo momento. Fulanito, para mantener la condición de regular es necesario el criterio de acreditación de la materia, que tengas que participes en las clases virtuales, que entregues los trabajos en tiempo y forma, y esto. En estas condiciones no estarías en condiciones de estar alumno regular. Ya está, se lo informaste, se lo diste, miraste a ese alumno, le pusiste atención y demás, ahora depende de él el cambio de actitud. En general, si mandás un mail así, bien directo, enseguida conectan y cambian de actitud. Le das quizás un tiempo, le decís, bueno, tenés 10 días para ponerte con la materia y para entregar todo. De tal manera, si en esos plazos, de ese plazo no entregaste, quedas en condición de libre. Entonces eso funciona mucho. Entonces vos haces un seguimiento y está bueno también cuando las materias son promocionables y vos haces una evaluación continua, ¿sí?, como es la formativa, de proceso, seguimiento, vos todas las clases, ya sean los foros, en las clases virtuales o lo que fuera, vas tomando y vas teniendo un seguimiento y vas anotando. Entonces eso después va a salir al final la nota, que sería el último momento, que sería la sumativa, la de final producto o acreditación, ¿sí? Que a veces lo que pasa es que los docentes no toman en cuenta toda la cursada y después la nota que le ponen en la libreta es la del momento final. Particularmente no coincido, porque vos estuviste 4 meses cursando la materia y quizás el día anterior, no sé, se murió tu perro, tu gato, tuviste un problema, te pusiste nervioso, fuiste a dar el final y no tuviste una buena performance como cursaste todo el cuatrimestre. Entonces, una de las cosas que decisión mía personal, es ver todo el proceso de ese alumno, cómo fue, y después en el final focalizar en aquellas cuestiones que estuvo flojo de ese listado, en el caso que vos tengas una cantidad de alumnos más o menos que puedas hacer un seguimiento. Cuando tenés más de 100 es como muy difícil, ¿se entiende?
pero tener en cuenta esto. La de sumativa sería final o de producto, que es la que va a la libreta. Entonces está bueno tener en cuenta siempre la inicial, ya sea diagnóstico de realidad grupal, e inicial cada vez que inicias un tema en cada clase, ¿sí? Formativa sería durante todo el proceso, donde vos vas viendo que los que no participan no trabajan, haces un feedback de evoluciones directas y personalizadas, y la sumativa final y de producto, en mi caso particular, yo tomo en cuenta toda la evolución y ahí después hago como una ponderación después y a partir de lo que entregan también. Bien. ¿Cómo evaluar instrumentos y modalidades? Esto ustedes lo deben de conocer, voy a pasar súper rápido, ¿sí? Las modalidades e instrumentos es por la participación del sujeto, pueden ser individuales o grupales o mixtas. Por ejemplo, un trabajo práctico más la defensa de un coloquio, ¿sí? Por el tipo de respuesta puede ser orales, ¿sí? Exposición, coloquio, defensa de trabajos prácticos, o escritas, desarrollo, preguntas, múltiple choice, ejercicios, situaciones problemáticas, monografías, o ejecución, que puede ser una simulación, una práctica de desempeño, sí, hacer una práctica ahí. Entonces ese es otra modalidad de evaluación. Después tenés por el tipo de material que puede usar el alumno, sin material a la vista, es decir, cuando estudian y van a dar un parcial, puede ser a libro abierto, o puede ser con algún material seleccionado, que puede ser con algún caso puntual. Por ejemplo, ustedes en las clases enseñan, dan casos. Y el parcial es lo mismo, es otro caso, obviamente, con otros contenidos, pero es el material seleccionado. Después, por el lugar de desarrollo, pueden ser domiciliarias cuando lo hacen sus clases, presenciales, ¿sí? O también puede ser lo que haga una parte en su casa y después la presentan, ¿sí? Por el tipo de aprendizaje que acreditan, parcial, la misma palabra lo está diciendo, parcial una parte del contenido, y final, que sería todo el proceso de la materia, ¿sí? Parciales o finales. Después, por el sujeto que evalúa, puede ser el docente que evalúe nada más, o el alumno también, que puede ser una autoevaluación del propio proceso de aprendizaje, que lo súper recomiendo. Yo, por ejemplo, les pido a mis alumnos, una vez que terminan, que ellos, antes que yo poner la calificación, les diría, bueno, según tu desempeño en la materia XX, y teniendo en cuenta tu compromiso, tu dedicación en la materia y el estudio que vos hiciste y demás, ¿qué calificación te pondrías al finalizar el cuatrimestre? Buenísimo. Siempre es frutillita para el postre, porque ahí te das cuenta. En general coinciden, en general me pasa que todos coincidimos más o menos con la calificación, o a veces se califican con 1 o 2 puntos menos de los que yo lo calificaría. Pero está muy bueno eso. Antes que vos pongas la calificación final, haces un trabajo de metacognición donde le preguntás, según tu proceso de enseñanza, aprendizaje, qué calificación te pondrías y por qué. Entonces después ellos te contestan. Y generalmente coincide, cuando vos ves tu planilla de evaluación, con todas las intervenciones, y generalmente coinciden, o a veces, como digo, puede pasar que se tiren a menos, ¿sí? Y coevaluación es que con tus pares. Por ejemplo, uno da una clase o una exposición de un tema y vos le preguntás a los compañeros, bueno, ¿cómo lo vieron a sus compañeros en relación al tema? ¿Se entendió el tema? ¿Lo explicaron? ¿Qué aportarían siempre desde lo positivo? Y después destacar cuestiones así. Sirve muchísimo. A veces los compañeros dicen más devoluciones que el propio docente. Bien. Sintetizando. Está bueno eso, para que no se duerman a veces en la clase. Exactamente, ahí está el electro que les decía, ¿no? Entonces pasas de explicar ¿cómo se llama? La coevaluación, la autoevaluación, pero yo la autoevaluación la hago individual, que la manden por escrito en el trabajo, entonces ahí yo leo, evalúo, y ahí a mí me termina como de cerrar y me siento justa en lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien, por último, este cuadrito como sintetiza el qué, cuándo, cómo cómo evaluar. Evaluación inicial, qué evaluamos, saberes previos, cuándo en el inicio, y cómo sondeamos, registramos, hacemos encuestas, por ejemplo. La evaluación formativa, evaluación formativa de seguimiento o continua, serían los progresos y las dificultades, y se hace durante, y ahí es donde tengo que dar retroalimentación todo el tiempo, no espero al final, porque ya en el final el alumno no lo tengo más, ¿sí? O sea, siempre al mes, mes y medio, retroalimentación. Siempre es con observaciones, registros, interpretación de lo que hacen, y lo último, la sumativa, que sería el tipo y grado de aprendizaje. Esta es final, esta es con calificación, con número, ¿sí? Y acá puede ser un instrumento que yo elija, la forma del final.
A mí en particular me gusta siempre ver el proceso de aprendizaje, y puede ser que el alumno empiece re bien, retroceda, porque los aprendizajes no son lineales, no son todos iguales, ¿sí? Entonces está bueno eso. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Dudas, preguntas? Bien, quiero darles una última cosa más, una última herramienta. Tengo que dárselas porque esto es súper importante. Perdón, que estoy hablando un montón, pero es súper importante. Toda evaluación tiene una consigna, y esto acá han llegado alumnos a desaprobar porque las consignas estaban mal formuladas. Las consignas tienen que estar bien formuladas, tienen que ser claras y precisas. Entonces, la consigna, ¿sí? Toda evaluación tiene una consigna. Entonces, ¿qué es una consigna? La consigna es un texto breve de carácter instruccional, son instrucciones que yo les voy a dar a mis alumnos que están relacionados específicamente con los objetivos de mi clase, que yo quiero que ellos aprueben, los objetivos, las metas. Contienen siempre un contenido, por ejemplo, no sé, la anatomía y una operación intelectual, es decir, conocer la anatomía del cuerpo humano. Entonces, conocer sería la operación intelectual y la anatomía del cuerpo humano sería el contenido, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que siempre en la consigna poner qué quiero que hagan con la anatomía, conocer, identificar, relacionar, comparar, ¿se entiende? Entonces tengo que ver qué operación intelectual voy a escribir. Y después, bueno, me ayuda a verificar la consigna, la adquisición de los contenidos enseñados. ¿Qué requisitos tiene que tener una consigna? Tiene que ser coherente, esto es lo que yo les digo. Si tengo media hora no les puedo dar desarrollo una monografía, haga un programa o sea, tiene que ser coherente y tiene que haber sido enseñada, ¿sí? Tiene que ser clara y precisa, no puede ser una consigna de 3 hojas escritas, concretita, clara y precisa. ¿Sí? Tiene que ser productiva, es decir, que tenga un sentido, que tenga que ver con su relación, con su rol profesional, no que sea una consigna que no le sirva para nada, hacer por hacer o copiar los números de algo o hacer algo que no tiene sentido para su rol y para su práctica. Tiene que ser siempre explicada, siempre tengo que explicarle la consigna, ya sea por grabado o por lo que fuere, siempre se las tengo que explicar y ahí veo qué dudas hay. Vieron que yo la semana pasada les puse el examen y le puse la consigna y se las expliqué, lo abrí acá, lo compartí, les expliqué todas las cosas. Tienen que ser delimitada al tiempo real, como les dije, si vamos a trabajar un ejercicio, no puedo, y tengo media hora, 15 minutos, bueno, tiene que ser en ese tiempo real, ¿sí? Y tiene que ser evaluable, es decir, que yo pueda de ahí extraer esa información para poder evaluar cómo aprendió o no el otro, ¿sí? Y siempre tengo que dar un marco de referencia, por ejemplo, puede ser un texto, una bibliografía, un video, lo que fuere, para que la resuelva, ¿sí? Bueno, estas son las fuentes bibliográficas de evaluación, intenté dar todo lo más que pude en este tiempo récord, y les voy a dejar, por último, este regalito, siempre les dejo regalitos, y les voy a dejar esta sugerencia. Primero, ver un video que se llama, es una charla TED de Río de la Plata, se llama No soy un 7 de Sofía Camusi. Es una chica, es un video de 7 minutos donde habla de la evaluación muy correctamente, donde nos hace reflexionar como profesores, ¿sí? El caso de esta chica que le pasaba, que era experta en biología, y siempre se sacaba 7. Así que les voy a invitar a que puedan ver No soy un 7 de Sofía Camusi en la charla TED que dura 7 minutos. Y por último, analizar después y relacionar con este video esta imagen que les regalo acá a continuación. Ustedes van a ver acá que dice: para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe al árbol, ¿no? Entonces acá están todos supuestamente los estudiantes, que son todos diversos, heterogéneos, ¿sí? Que sería nuestro grupo clase, que así somos, y el sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Es una frase de Einstein, pero justamente si pongo en un examen y evalúo a todos por igual, ¿sí? Entonces el pez justamente no va a poder trepar el árbol y no va a tener la misma condición que un mono o que un elefante, ¿verdad? O que un pingüino. Con lo cual tengo que ver cuál es mi propuesta de evaluación, siempre tratando de ser lo más, digamos, flexible y dando distintas alternativas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer.
Entonces, esto sería un poco el ejercicio para que sigamos reflexionando sobre evaluación. Todo esto me hubiera gustado darlo secuenciado, es decir, estrategias por un lado, trabajar con los sondeos de saberes previos, con los videos y demás, pero bueno, preferí en esto, fue una decisión docente mía de hacer ejecutiva y de tratar de darles, como queda grabado, todos los más tips que ustedes tengan para que quizás ahora les parece mucho y mucha información y es abrumadora, pero si esto queda grabado lo pueden ir viendo fragmentado y poder reflexionando sobre sus prácticas de enseñanza. ¿Sí? Entonces, acá esta es la idea, que acá cada uno de ustedes se lleve esta llave, ¿no? Y esta llave que yo les di de los diferentes tips y herramientas, las puedan, ¿sí?, replicar en cada una de sus aulas, en cada uno de sus trabajos, en cada uno de sus estudiantes, que esos estudiantes a su vez van a ser estudiantes y los van a seguir en sus propias biografías escolares trabajando. Y les quiero dar las gracias por este tramo pedagógico compartido, la verdad que fue un placer, me hubiera gustado intercambiar muchísimo más.